En este capítulo hablaremos sobre Ajax y XML dentro del curso de JavaScript. En el capítulo anterior vimos algunos detalles sobre cómo funciona Ajax con el formato de archivo XML. En este capítulo ahondaremos un poco más en ello. Ajax se puede comunicar interactivamente con un archivo XML que se encuentra en el servidor. Podemos crear una función en JavaScript, por ejemplo, con el nombre cargar datos, y dentro de ella hacemos uso del objeto XML HTTP request para solicitar los datos de un XML al servidor. Cuando tenemos la respuesta del servidor con los datos del archivo XML, los mostramos en la vista pública del usuario. Por ejemplo, podemos cargar los datos en una tabla HTML para que se vea más bonito. Los datos del archivo XML lo obtenemos de manera síncrona. No es necesario recargar la página, incluso si los datos son modificados. Con Ajax podemos obtener todos los datos con los últimos cambios. Vemos ejemplos en el código para mostrar los datos de un archivo XML dentro de una tabla HTML para que se vea más bonito. Bien, salimos acá. Acá tengo al lado izquierdo mi código HTML, al lado derecho mi página HTML, y acá al lado izquierdo tengo el código del archivo JavaScript donde vamos a trabajar. Bien, aquí vamos a crear una función llamada cargar datos. ¿Okay? Y ahí vamos a hacer uso del objeto XML HTTP request. Dentro de esta variable XHTTP la llamamos constantemente para hacer uso de este objeto. Acá llamamos esa variable, hacemos onload igual función, y ahí entre llaves vamos a poner acá mi función, metemos como argumento this punto y coma. Luego aquí hacemos uso de la variable xhttp y le pasamos open, y dentro vamos a hacer uso del método get para solicitar los archivos para solicitar los datos del archivo XML. Acá yo tengo un servidor, estoy usando SAN, es un servidor local, me permite montar un servidor local. Recuerda que Ajax siempre debe funcionar sobre un servidor, si no, no va a funcionar. Entonces aquí tengo un archivo llamado datos.xml. Si lo abro, tiene varios postres, como puedes ver: torta de chocolate, gelatina de fresa, pay de limón, tiramisú, torta de naranja. Son 5 postres. Esos datos los vamos a llamar y lo vamos a mostrar en nuestra página acá, dentro de una tabla HTML para que se vea más bonito. Entonces acá vamos a llamar al archivo datos.xml. Está ahí. Metemos acá XML y acá hacemos uso, le pasamos send. Okay. Esta es mi función cargar datos. Si te das cuenta, aquí llamo a esta función de acá mi función, con la cual vamos a crear la tabla HTML y otras cosas más. Entonces esta mi función de acá la vamos a crear acá, es decir, vamos a tener dos funciones, ¿no? En JavaScript es importante mantener un orden y crear muchas funciones para determinada tarea, ¿vale? Así distribuyes las tareas, las tienes separadas, y cuando quieras modificar tu lógica en el código debes ir a cierta función, ¿no? Así no tienes todo el código junto en uno solo, ¿vale? Es importante trabajar con funciones. Pues acá vamos a crear esta función, mi función. Repito, esta mi función ya la llamamos acá, ¿vale? Ahora acá vamos a crear la lógica de esa función.
ahí voy a crear esta variable de acá, xlb igual, aquí hago uso de xml.response xml. En el capítulo anterior hablamos sobre response XML, que nos permite obtener datos en XML. Bien, acá abajo creamos otra tabla llamada x igual, que llamamos la variable xmlD que definimos acá arriba. Acá, por cierto, hay que pasarle como argumento xml, ¿vale? Ese lo llamamos acá, ese argumento, este parámetro o argumento lo llamamos acá, ¿ok? Entonces acá llamamos la variable de acá arriba y hacemos inject elements by tag name. Lo que voy a hacer es, digamos, acá voy a llamar a esta etiqueta de acá, dentro del archivo XML vamos a abrirlo. Acá hay una etiqueta llamada postre, voy a llamar a los postres por ese nombre de etiqueta llamado postre, ¿vale? Acá el archivo XML, estoy interactuando con el archivo XML. Luego acá abajo vamos a crear una tabla HTML y hacemos así, entre comillas simple, tr, th, son los elementos de la tabla HTML, recuerda. Acá vamos a poner nombre, el encabezado de la tabla, nombre, y acá vamos a poner también el precio, ¿ok? Precio. Cerramos el encabezado del precio y acá cerramos el tr que iniciamos. Ahora acá vamos a hacer un for para recorrer todos los elementos del archivo XML, todos los postres, y mostrarlos dentro de la tabla HTML. Entonces acá hacemos for leg, acá creamos una variable i igual con valor 0, vamos a la variable i, decimos si es menor a la variable x, esta variable x la definimos acá arribita, punto len, coma, y le pasamos a la variable i más. Acá llamamos a la variable tabla que definimos acá arribita y ahí le pasamos el operador más igual y creamos los elementos tr, td, acá más, acá vamos a darle un enter, acá llamamos a la variable x y metemos entre corchetes la variable i que iniciamos acá en leg. Esta variable x es la que definimos acá arribita y la pasamos acá en el for. Acá hacemos punto get element by tag name, ¿okay? Igual que acá usamos para llamar al elemento a la etiqueta postre, pero acá vamos a llamar al nombre. Recuerda que acá en el archivo XML tenemos nombre y precio, ¿no? Vamos a trabajar con esos dos datos, nombre, y acá entre corchetes 0 punto, acá le pasamos child nodes y acá punto node value más, y acá cerramos la etiqueta td que iniciamos acá arriba y también la etiqueta tr
acá vamos a slash td y acá td. Okay. Y acá vemos más. Ahora vamos a llamar al precio, porque acá llamamos el nombre del archivo XML, todos los nombres de los postres. Ahora vamos a llamar el precio. Esos dos datos no vamos a usar. Sencillamente vamos a hacer lo mismo, así que acá voy a copiar esto de aquí, esto hasta aquí lo copiamos, hasta aquí, y lo pegamos acá abajito. Y lo mismo, solo acá vamos a poner precio, y acá cerramos el td y este tr, ¿vale? Como grabamos para guardar los cambios. Ahora, luego fuera del for, vamos a hacer document.getElement by id y vamos a enviar los elementos al elemento con id datos. Vamos a crearlo ahorita en el HTML con el HTML. Igual pasamos la tabla. Esta tabla es la que llenamos acá el nombre y el precio, ¿no? Ahora vamos a crear nuestro elemento datos. Vamos acá a la página HTML y acá arribita vamos a crear un párrafo con id datos. Ese párrafo va a cargar ahí la tabla HTML con todos los datos del archivo XML y los postres. Este id datos lo llamamos acá, recuerda, lo enviamos con JavaScript. Todos los datos del archivo XML lo tiramos a datos, acá. Ahora vamos a crear un botón que al presionarlo vamos a presionarlo, llamamos a esta función de acá llamada cargar datos. Esta función acá llama mi función, que es esta de acá, ¿no? O sea, esta función acá hace toda la tarea en general. Entonces le llamamos acá cargar datos y acá vamos a ponerle mi botón, así de sencillo. Tú le puedes poner el nombre que es, el texto que es. Ok, entonces vamos a actualizar. Acá está mi botón. Si me da algún error lo corregimos, es normal, la primera vez no funcionan las cosas. Presiono mi botón y mira, acá ya llamamos a los datos, como puedes ver. Fíjate que estamos pintando nuestra información en la página HTML. Puedes ver, estamos llamando nombre, precio con los datos. Acá vamos a corregir la estructura, el formato de la tabla para que sea mejor. Es normal, como te mencioné, puede dar algún error. Okay. Acá, como buena práctica, hay que poner así la etiqueta de tabla, la etiqueta de apertura y acá la etiqueta de cierre tabla. Acá también, todo esto acá son la cabecera, o sea, las columnas donde va a estar el nombre y el precio, los títulos de las columnas. Entonces acá hay que ponerle tgea y acá mismo lo cerramos porque solo son los títulos de las cabeceras de los contenidos. Okay. Y vamos a actualizar, vamos a ver cómo va quedando. Le damos el botón y ya se está viendo mejor, nombre, precio, y acá falta los demás datos que se alineen a la tabla. Entonces vamos a corregir eso. Acá este elemento tabla de cierre ya lo podemos quitar porque acá arriba en esta variable, al definir la etiqueta apertura tabla, automáticamente el navegador ya detecta que hay que cerrarlo, entonces automáticamente lo va a cerrar. La verdad que hay muchas maneras de crear una tabla en HTML, esta es una de ellas, ¿vale? Depende de lo que necesites. Bien, entonces vamos acá, actualizamos y presionamos el botón y mira, ya obtenemos los datos dentro de una tabla HTML, lo puedes ver. Y tú le puedes dar estilo, ya ese es otro tema. Hay un curso de CSS en este canal de YouTube en donde puedes aprender a usar estilos CSS y marcar con líneas la tabla
separar los elementos, aplicarle colores, tamaño de fuente, tipo de fuente, etc. Pero básicamente ya estamos, si inspeccionamos el código de la tabla, podemos ver que ya estamos usando una tabla HTML. Como puedes ver, le he añadido automáticamente el elemento body. Como te digo, los navegadores son muy dinámicos, inteligentes, actualmente ya detectan ciertas cosas con JavaScript y te crean automáticamente las etiquetas necesarias para que se vea la tabla correctamente. Entonces así estamos llamando el nombre y el precio del archivo datos XML en tanto los postres, y así podemos añadir más columnas, stock, delivery u otros datos más del archivo XML. Bien, hasta aquí este capítulo sobre XML en Ajax del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.